Hola, buenos días. Soy Milagros Navarro, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación, y en esta mañana les voy a estar hablando acerca de la importancia de erradicar lo que es la violencia de género. Pero antes de empezar con la importancia, es importante, valga la redundancia, comprender qué es violencia de género. La violencia de género es cualquier acto de violencia o agresión basada en el género. Y esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Pero lamentablemente en nuestra sociedad las mujeres son las que se ven mayormente afectadas. Ahora, ¿cómo se presenta este tipo de agresión? Se presenta muchas veces como maltrato verbal o emocional, cuando el agresor insulta, humilla o amenaza a su víctima. También de forma sexual, eh, bueno, acoso, abuso, actos sexuales sin consentimiento, que podemos traducir como una violación también. Cuando existe la violencia económica, cuando la persona es dependiente, o inclusive hay muchas mujeres que trabajan, pero sufren violencia económica al momento de que el agresor tiene control de sus finanzas o limita el acceso al dinero o a los recursos. Y está también la violencia simbólica. Este tipo de violencia es cuando el agresor envía mensajes, hace gestos o inclusive eh, practica actitudes que refuerzan esa desigualdad. Puede ser en el área laboral, en la casa, en la escuela, en cualquier área. Eh, Ahora, ¿por qué es importante que se erradique la violencia de género? Pues por la simple y sencilla razón de que una manzana podrida daña a todas. Entonces, esto no es un asunto o un problema individual, es un problema que empieza por una persona, pero que trasciende y se vuelve un problema colectivo, un problema social. Es una herida que al no sanar bien infecta todo un cuerpo. Entonces, esa herida, ese individuo que no ha sanado bien algún trauma, alguna situación de su pasado, eh, practica este tipo de acciones, este tipo de actos, y su descendencia, sus hijos, muchas veces, además de verse afectados porque sufren violencia, se ven afectados porque también son marcados psicológicamente. Y es un ciclo que si no se erradica con el individuo que, eh, que lo está practicando inicialmente, no va a acabar. Entonces es importante que nosotros como docentes y también como padres de familia comprendamos que nuestras acciones afectan a nuestros hijos, pero también afectan a la sociedad. Eh, no no basta con erradicar o con pensar que vamos a erradicar la violencia solamente castigando al agresor. No, no es suficiente. Para poder mitigar o erradicar la violencia de género, esto es más, tiene que ir más allá. Hay que educar al agresor, hay que sensibilizarlo, hay que transformar su pensamiento, hay que trabajar desde adentro para poder limpiar todas esos malos hábitos, porque realmente es una acción que se convierte en un mal hábito. Si yo como madre le grito a mi hijo cuando lo voy a regañar o le pego a mi hijo violentamente, lo corrijo, él va a notar como normal hacer o practicar con sus hijos estas mismas acciones.
¿ya? Entonces, si en un hogar se ve actos de violencia contra la madre de ese hogar, ¿verdad? Llega el papá, maltrata y la mamá no hace nada, o sea, la mamá es víctima y no hay nadie que haga nada en ese lugar, en ese hogar. Los hijos van a ver esto como normal. Entonces, le transmitimos o le dejamos una herencia errónea a nuestros hijos. Por eso es importante empezar educando a la persona, pero la educación empieza en el hogar y se refuerza en otros lugares, principalmente en el centro educativo, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro de que para poder erradicar la violencia tenemos que empezar en el hogar. Tenemos que empezar nosotros como padres, enseñándole a nuestros hijos, primeramente corrigiendo correctamente y en amor, y enseñándole a nuestros hijos que la violencia nunca va a ser la mejor opción para solucionar nada. Entonces, todos tenemos un papel muy importante en el cambio, en este cambio que es erradicar la violencia de género. Concientizando de que no es porque tú eres niño, porque tú eres niña, porque mira, este tipo de violencia simbólica lo hacemos muchas veces y cometemos el error nosotros como padres, lo digo nosotros porque yo soy madre, de que no, es que estas labores son para niñas o estas labores son para niños. Y desde ese instante que nosotros marcamos una diferencia o unas pautas de qué cosas son para niños, qué cosas pueden hacer las niñas y los niños no. Empezamos desde las tareas del hogar. Es que cocinar es solo para mujeres. Es que barrer y fregar es solo para mujeres. Es que limpiar el patio es solo para niños. Empezamos a marcar un tipo de violencia simbólica que quizás es inofensivo en el momento, pero va trascendiendo al área laboral, al área escolar y ya es algo que todo empieza y se elimina en el hogar. La violencia de género empieza en la formación en el hogar y también se corrige en el hogar. Entonces, para erradicar la violencia de género es importante que nosotros como padres sepamos que hay que corregir en amor, en disciplina, sí, hay que corregir, hay que ser estorbo a nuestros hijos cuando están haciendo algo mal, porque recordemos que esos niños de hoy van a ser los hombres del mañana. Y si nosotros no trabajamos correctamente la educación de esos niños de hoy, entonces son esos hombres del mañana que van a ser violentos y son esas mujeres del futuro que van a ser agredidas. Así que tenemos que empezar en casa. Tenemos que buscar grupos de apoyo para las mujeres que adultas que actualmente están siendo agredidas, porque sí, necesitamos generar cambios y los cambios son acciones que se hacen. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Nuestro papel es muy importante para erradicar la violencia de género. Desde el hogar se empieza, en la escuela se refuerza y utilizando muchos otros medios como instituciones que existen, ¿verdad? Podemos apoyar a muchas mujeres que están sufriendo en este momento violencia de género. Este tipo de violencia no tiene justificación. Tenemos que empezar a trabajar desde adentro. La parte espiritual es muy importante también. Diría yo que es la base para todo. La parte espiritual es nuestro punto de equilibrio. ¿Ya? Si estamos mal espiritualmente, las cosas no van a estar orbitando correctamente. Trabajemos en casa con nuestros hijos. Trabajemos en las escuelas con nuestros estudiantes. Y trabajemos nosotros mismos primero, desde adentro, para poder trabajar con los demás, siendo siempre de ejemplo. Y es muy importante que si vemos
este tipo de violencia en nuestras escuelas o inclusive entre hermanos, nosotros hagamos la corrección y no nos hagamos de la vista gorda. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.